La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Vicerrectoría del Campus Tijuana, agradece su presencia en la charla Control de nuestra huella de carbono como camino al logro de la sustentabilidad. Bienvenido sea, gracias por acompañarnos en este webinar. Para dar inicio, cedemos el uso de la palabra al maestro Carlos Reina García, jefe de Departamento de Planeación y Proyectos del Campus Tijuana, quien nos acompaña en representación de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana a nombre de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana, quien ha tenido a bien instruirnos para poder presentarles a ustedes esta serie de webinars que finalmente tienen el propósito de fomentar en nosotros las habilidades blandas llamadas soft skills, con temas de suma importancia precisamente para lo que tienen que ver las licenciaturas y el público en general. Me siento muy contento de saludarlos a casi los 82, 83 participantes que se están integrando en este momento a este webinar. También me da mucho gusto saludarles, saludar al arquitecto Figueroa, que es el coordinador de proyectos y gestión ambiental, que está con nosotros aquí unidos, jefes de departamento, maestros, compañeros de la Facultad de Derecho de aquí de Tijuana, y platicarles pues que la maestra Mónica es una abogada muy prestigiosa aquí en Tijuana, que es una ambientalista muy reconocida, e incluso tienen por ahí un negocio, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de gestión del medio ambiente. Y platicando precisamente sobre este tema, el tema de huella de carbono, ¿no?, qué tanto nos está impactando, y más en estos momentos con la situación de COVID, donde todo se ha plastificado. Entonces, pues es muy importante atender muchas de estas recomendaciones que la maestra nos va a hacer en unos momentos más. Yo no quiero ya robar más tiempo, porque sé que el tema es muy interesante, y les voy a agradecer a todos y a todas que planteen por ahí o escriban por ahí sus preguntas. Todas son bienvenidas. Rebeca Mancilla, que es nuestra anfitriona, nuestra host, ahí les se va a encargar al final de pasarles por ahí el uso de la voz, porque sé y estoy seguro que va a haber muchas preguntas. Como les digo, bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, de este campus Tijuana, y de la vicerrectora, la maestra Edith Montiel Ayala, nuestra anfitriona, les damos las gracias por acompañarnos esta mañana, y les vamos a estar avisando sobre los siguientes podcasts que vamos a estar realizando precisamente para fomentar soft skills en este campus. Muchas gracias, Rebeca. Te regreso el uso de la voz. Agradecemos sus palabras, maestro Carlos Reina. A continuación, me permito presentarles una breve semblanza de nuestra invitada. Tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra aspirante a doctora en Derecho con el anteproyecto Impacto Ambiental por la Generación de Residuos Peligrosos, Biológicos, Infecciosos en Tiempos de Pandemia. Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, obteniendo el grado por la defensa de tesis titulada Efectividad de los mecanismos de control que regulan la contaminación por residuos peligrosos en Baja California. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y licenciada en Derecho por la misma Casa de Estudios. Su experiencia profesional como directora de la consultoría HF Consultores, Soluciones Ambientales, se enfoca en el ejercicio del derecho ambiental, fungiendo como abogada ambientalista y capacitadora en el sector industrial, gasolinero y educativo. Impulsora del proyecto ambiental Patrulla Ecológica para el estado de Baja California, obteniendo voto unánime aprobatorio por parte del la 22ª legislatura del H Congreso de Baja California en el mes de mayo de 2017. Actualmente es profesora de tiempo completo y responsable de la Facultad de Derecho Tijuana y Unidad Rosarito de la Universidad Autónoma de Baja California. Presta sus servicios docentes en esta institución desde el año 2009, impartiendo primordialmente la materia de Derecho Ambiental a nivel licenciatura. A nivel maestría ha participado como docente de la materia de Legislación Ambiental en el programa de Maestría en Derecho de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y en otras instituciones particulares.
investigadora social en coordinación con el Colegio de Policía y Fuerza Pública Profesional, Delegación Tijuana, con el tema Medidas de Prevención del Suicidio Femenino. Bienvenida, maestra Mónica. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar compartiendo aquí con todos los compañeros, alumnos, maestros de esta mi alma mater, un proyecto o una plática relacionada con el medio ambiente. Para mí de verdad es una satisfacción ver que tenemos a tantas personas interesadas en este tema, ¿no? Agradezco particularmente al arquitecto Figueroa, al maestro Carlos Reina, coordinador de proyectos de gestión ambiental, y obviamente también a la vicerrectora, la maestra Edith Montiel Ayala, por esta tan gentil invitación a participar en estos ciclos de conferencias, ¿no? Pues bueno, sin más, voy a permitirme, compañeros, me refiero a ustedes como compañeros debido a que pues la mayoría somos orgullosamente cimarrones, o estamos estudiando dentro de esta casa de estudios, así que es la costumbre también de la docencia, ¿no? Llamarnos así entre alumnos y maestros. Me voy a permitir compartirles una pequeña presentación que tuve aquí a bien preparar para que ustedes tengan también esa parte, ¿no? Que es el apoyo visual. Nada más me gustaría que me pudieran confirmar si ya la pueden visualizar. Listo, ya se mira, maestra. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, compañeros, vamos a dar inicio. Este es un tema que realmente es un tema pues bastante importante. Todos los temas ambientales son importantes, pero llegamos a la parte medular, que es la participación individual de cada uno de nosotros en este problema que es el calentamiento global, ¿no? El tema, la huella de carbono, es un tema que empezó como una preocupación de corte internacional. Poco a poco los estados fueron adaptando sus programas, legislaciones y políticas para tratar de alguna forma de mitigar la huella de carbono a nivel nación que estamos generando nosotros y que contribuye al calentamiento global, efecto invernadero o cambio climático. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros de manera individual? ¿No? Las naciones están haciendo su parte, los gobiernos, las instituciones educativas, pero esta plática más que nada va encaminada a tratar de razonar o a tratar de concluir cuáles son las acciones que yo estoy generando y que me van a ayudar a disminuir los gases que producen el efecto invernadero. Si no lo estoy haciendo actualmente, esta plática de alguna forma va dirigida a saber que hay muchas alternativas que nosotros podemos llevar a cabo para la disminución de estos gases y que a veces son tan sencillas, pero desconocemos, ¿no? Lo benéfico que pudiera realizar o aportar ese tipo de prácticas diariamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar acerca de este tema, primero partiendo de unos conceptos muy básicos, ¿no? Sin meternos tanto en lo que es, pues, la teoría, la historia, estadísticas, cálculos, ¿no? Porque a lo mejor cuando hablamos de huella de carbono hemos estado viendo por ahí en internet que ya existen formas de calcular y vienen hasta una fórmula para sacar esa aportación que tenemos per cápita hacia este problema del cambio climático y creemos que a lo mejor se nos vuelve un poquito complicado, ¿no? La realidad es que las ciencias computacionales, la tecnología está avanzando tanto que ahora es muy fácil determinar cuál es nuestra huella de carbono y precisamente vamos a establecer esos puntos ahorita, ¿no? Primero que nada, ¿qué es la huella de carbono? ¿Cómo podemos nosotros definir la huella de carbono? La huella de carbono es la representación de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivados de la actividad de producción o consumo de bienes y servicios. Estos gases de efecto invernadero normalmente se les conoce como GEI por sus siglas y actualmente son una herramienta muy importante de sensibilización. Nos hemos dado cuenta, por lo menos en el sector industrial, en el sector gasolinero, en el sector educativo, pero no tanto en el sector individual, que el hablar del tema de nuestra contribución ha traído grandes beneficios, pero han sido a largo plazo. El objetivo de este tipo de pláticas es tratar de generar conciencia de uno a uno y que estas pláticas se las lleven ustedes a sus entornos familiares, que sea información que se pase de boca en boca para que las personas puedan de alguna forma empezar a generar acciones desde el hogar, porque
el gobierno, como les comentaba al principio, ha hecho lo suyo con la generación de políticas, los diferentes estados, pero individualmente no podemos nosotros controlar el cambio climático tan acelerado que se está llevando a cabo si no establecemos acciones concretas y las realizamos de manera inmediata, ¿no? ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero se le ha denominado efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global. De alguna forma son sinónimos que vienen a explicarnos o a detallarnos ahora sí que la elevación de la temperatura a nivel global, ¿no? Lo que sucede, y en palabras muy sencillas, nosotros podemos expresar, como lo ven ustedes en esta imagen, que los rayos del sol entran a la Tierra, lo cual calienta nuestra corteza terrestre. Eso es bueno para que el desarrollo de la vida se dé, el desarrollo de las plantas, la reproducción de los animales. El calor es bueno. Sin embargo, hay una capa muy gruesa de contaminantes que está rodeando nuestra Tierra, y cuando esos rayos solares deben de irradiarse hacia el exterior en forma de radiación infrarroja, no pueden salir de nuestro planeta porque esa densa capa de contaminantes los atrapa. ¿Esto qué es lo que hace? Pues eleva la temperatura a nivel global, provocando derretimiento de los polos, provocando con esto mayor evaporación del agua, una cantidad de descargas de agua en lluvia que producen inundaciones, tsunamis y maremotos, todo este tipo de fenómenos climatológicos que ya hemos visto actualmente y que pues han desembocado en tragedias, ¿no? Entonces, esto es el efecto invernadero. Aquí en la parte superior ustedes van a ver el por qué invernadero, ¿no? Si nosotros hacemos una analogía de esas visitas que a lo mejor hicimos nosotros en primaria o tal vez en secundaria a los viveros, ya sea de Parque Morelos o cualquier otro vivero, nos damos cuenta que hay ciertas plantas que requieren estar dentro de un invernadero, y pasábamos a lo mejor a ver esas plantas, y al estar dentro de esta cubierta nos percatábamos que era muy difícil respirar. Era muy difícil respirar porque la concentración, la falta de aire y la temperatura hacían difícil esa respiración. Había demasiada humedad, muy poco oxígeno, entonces para un ser humano lo dificulta, ¿no? Entonces, esta representación gráfica de lo que es el efecto invernadero es un ejemplo a gran escala de lo que es en realidad el efecto invernadero a nivel mundial, ¿no? La atmósfera está tan densa, está tan concentrada de contaminantes que por más que quieran irradiar estos rayos infrarrojos, pues no salen y se quedan aquí encapsulados. Lo que sucedería con una olla a punto de ebullición que nosotros tapamos y pues que genera una gran cantidad de evaporación, descargas de aguas, que es el goteo que cae de manera constante una vez que está hirviendo, ¿no? Entonces, ese es el efecto invernadero. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la razón por la que nosotros que vivimos en Baja California decíamos tener un clima mediterráneo, rodeábamos más o menos los 18 grados centígrados, y la realidad es que, bueno, a reserva de Mexicali, que siempre ha tenido unas temperaturas pues bastante altas por su ubicación geográfica y todas estas cuestiones, pero la realidad es que ya se han dado temperaturas muy parecidas a las de Mexicali aquí en Tijuana, y pues con esto ha traído migración de especies, muerte de algunas otras, y la adaptación del ser humano a estos cambios tan drásticos de temperatura definitivamente es difícil, ¿no? Hay personas que no tienen un sistema inmunológico que no resiste esos cambios tan severos, han tenido que cambiar de lugar de residencia por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces se vuelve un problema que no solamente lo estamos viviendo en México. Al ser el derecho a la salud un derecho mundial, un derecho global, es un derecho difuso, pues es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Ahora bien, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, los gases de efecto invernadero son los que provocan el calentamiento global. Hay varios gases de efecto invernadero, pero nos vamos a centrar, sin meternos tanto en aspectos físicos, químicos, biológicos, nos vamos a centrar nada más en cuáles son los principales y qué tipo de actividades que nosotros como seres humanos realizamos los generan, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar aquí en una imagen, aquí en una infografía, un poquito de la información de este tipo de gases. Está entre ellos el óxido de nitrógeno, el vapor de agua, el metano, el ozono y el principal, uno de los principales, que es el dióxido de carbono. En México nosotros tenemos un problema muy grave. La mayor parte de nuestras emisiones
el 71% de las emisiones en México son de dióxido de carbono y el otro 21% son de gas metano, que es liberado a la atmósfera, y de esa forma contribuimos nosotros al calentamiento global, ¿no? Este tipo de información que yo les estoy proporcionando es información que ahora sí que de vez en vez nos está actualizando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es uno de los institutos de mayor peso en materia ambiental en México, y que precisamente están llevando un conteo de emisiones porque nosotros tenemos compromisos internacionales que cumplir respecto a la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces ellos tienen el control de alguna forma de esos reportes que se están llevando a cabo de todos los centros de monitoreo de contaminación del aire que están dispersos en toda la República. Esa es la forma en la que nosotros podemos medir la cantidad de gases con las que estamos contribuyendo, ¿no? Si bien es cierto, México no es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Tenemos nosotros Estados Unidos y a China en los primeros lugares. Pero creo que en el tema del calentamiento global, en el tema de cambio climático, no tenemos que estar tan a la expectativa de quién genera más, sino de que no tenemos que generar. Por más pequeño o mediano que sea el número, nuestras acciones deben de ir encaminadas a desaparecer o tratar de generar en la menor cantidad esos gases que producen el efecto invernadero, porque la realidad es que hay formas, nada más que el problema que nos hemos encontrado es que las personas desconocen esas medidas o esos mecanismos de mitigación, ¿no? Entonces hay que hacerlos públicos de alguna forma, porque hay actividades que realizan y que, vaya, que son de uso que se generan en la vida cotidiana, consejos que nos dan las generaciones que van mucho más adelante que nosotros, que son consejos muy baratos que nos pueden ayudar a disminuir esta emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Más adelantito vamos a platicar acerca de ellos. En México tenemos, les digo, el conflicto con el gas metano y también tenemos el conflicto con el dióxido de carbono, pero a nivel global el problema principal es el vapor de agua. Es el 72% de representación del vapor de agua y el 26% de dióxido de carbono. Entonces, la generación de vapor de agua nosotros no la podemos controlar si no controlamos los otros gases, porque los otros gases son los que evitan que esa radiación se refleje hacia el exterior. Entonces, al quedarse esa radiación aquí, hay más vapor de agua y por ende sigue siendo uno de los principales gases que han preocupado a los ambientalistas en el mundo, ¿no? En este caso, el gas de vapor de agua, el vapor de agua en sí. ¿Cuáles son los antecedentes de los gases de efecto invernadero? Bueno, los antecedentes empiezan en la comunidad internacional. México no, bueno, sí tiene algunos antecedentes en materia de medio ambiente por allá en los años 40, pero no son muy precisos. Pero en cuanto a la problemática específica del calentamiento global, en el año de 1820 se descubrió que la atmósfera es capaz de absorber calor, en el año 1820. Fue hasta el año 1861 que descubrieron que el dióxido de carbono era un factor o era un tipo de gas que ayudaba al incremento de la temperatura global. Entonces ya a partir de 1861 no estaba a lo mejor muy bien determinado qué era el cambio climático, pero ya se tenían los elementos principales, ¿no? Que era el calor en la atmósfera y uno de los principales gases que están provocando este problema. Así que no es un problema nuevo, es un problema que ya viene de antaño, ¿no? El año de 1992 para el mundo, no solo para México, fue un año crucial porque más de 2,000 científicos empezaron a hablar ahora sí del concepto de cambio climático. Y aquí es obligatorio establecer un compromiso internacional que casi logra un consenso general en el mundo, que fue el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es el primer instrumento jurídico internacional que casi logra que todos los países en el mundo se comprometan a la reducción de los gases de efecto invernadero. Hubo algunos países que no, creo que a lo mejor ustedes ya han oído esas controversias, entre ellos está Estados Unidos, porque obviamente pues las razones que estos países dan es que al disminuir los gases de efecto invernadero, pues se tendría que disminuir su producción y con ello se impactaría su economía, ¿no? Entonces, pues hubo países que desafortunadamente no formaron parte del protocolo de Kioto. Ahorita estamos ya en la transición hacia el Acuerdo de
París. Vamos a estar dejando ya un poquito de lado el protocolo de Kioto y nos vamos al Acuerdo de París, pero todavía con el control de los gases de efecto invernadero. La negociación de Kioto empezó en el año de 1997 y fue hasta el año 2005 cuando este instrumento internacional ya se formaliza. Todo ese tiempo fue de investigaciones, de aplicación de tecnología para el conteo de emisiones, para tratar de determinar de alguna forma quiénes eran los países que más impactaban en materia de cambio climático. Así que el año 92 fue crucial, hubo muchos acuerdos internacionales que se celebraron para proteger el medio ambiente, pero definitivamente en el año 1997, que se empiezan las celebraciones de Kioto, fue cuando gobiernos, organizaciones no gubernamentales, los comercios y los consumidores empezaron a preguntarse, ¿qué es un gas efecto invernadero? Y empezó esa ola que hoy conocemos nosotros como los productos eco-friendly, ¿no? Que son productos amigables con el medio ambiente, que tardan menos tiempo en destruirse y volver a formar parte de la materia, ¿no? Entonces, empiezan estos productos, empieza una nueva tendencia de la protección al medio ambiente, pero nos damos cuenta desafortunadamente que no pasa de ahí, de ser una tendencia, de ser una tendencia en la que jóvenes y organizaciones incluso se abanderan, pero que llevarlo a la práctica día a día les parece muy difícil. Entonces tenemos que reforzar un poquito más esas acciones para que la protección al medio ambiente deje de ser una tendencia y se convierta en un tema de conciencia. En el protocolo de Kioto empezaron también a establecer algunos mecanismos que nos dieron una idea del tipo de mecanismos que teníamos que tener nosotros en México. Dentro de estos, pues Kioto manejaba transferencia de tecnología, certificados de reducción de emisiones para los países que hicieran ese esfuerzo por generar menos gases de efecto invernadero y el famoso comercio de bonos de carbono, que posiblemente tengan ustedes oportunidad de abordar más adelante, pero que es una forma de apoyo entre países que están en vías de desarrollo con transferencia de tecnología y negociación de bonos para ayudar a la protección al medio ambiente. Ahora bien, eso en el plano internacional. Pero ¿qué hace México? Vamos en un sentido, digamos, deductivo, ¿no? Estoy partiendo de lo general a lo particular. Ya expliqué ahorita el contexto internacional en el que se dio el concepto de huella de carbono, cambio climático, efecto invernadero, gases de efecto invernadero, pero poco a poco vamos a llegar al punto que es importante o es medular en esta plática, que es qué es lo que vamos a hacer nosotros de manera individual para contribuir con la disminución de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, México, ya como Estado, parte de muchos tratados, México es parte de más de 77 tratados en materia ambiental, dice, bueno, tengo que establecer algunas acciones que vayan encaminadas a proteger el medio ambiente y empiezan a instalar sistemas de monitoreo ambiental para medir las emisiones. Algunos de estos sistemas los controla el gobierno del estado, otros los municipios, etcétera, pero están dispersos en diferentes zonas de la República. Esto nos ayuda a saber si estamos elevando nuestros niveles de contaminación o si estamos cumpliendo con nuestras metas internacionales. También a partir de la adquisición de esos compromisos, México establece una reestructura en el sistema educativo y empiezan a incluir la materia de ambiental, llámese ecología, o en las materias de educación básica, ciencias naturales, le daban un enfoque más relacionado con el medio ambiente, empezaron a hacer prácticas externas, prácticas sociales relacionadas con estos valores, ¿no? Lo empezaron a manejar como un valor. Y ya en la educación profesional de niveles avanzados, pues ya se estableció una materia, ¿no? En algunos casos obligatoria, en otras optativa, pero ahí vamos avanzando en el tema de educación ambiental. Se reforzó nuestra legislación, tenemos muchísima legislación, normas oficiales mexicanas, leyes, reglamentos, lo que les comentaba, tratados internacionales, e incluso tenemos pues bastantes autoridades con facultades ambientales en México, y esto ha generado una red que ha permitido que el derecho ambiental en México, aunque poco a poco, pero vaya avanzando. Entonces, el gobierno está haciendo lo concerniente en cuanto a esa parte, ¿no? De la creación de las políticas, pero ya derivado de un análisis decimos, ¿y cómo llegamos
de hogar a hogar, ¿no? Ya llegamos a la industria, ya llegamos a las instituciones educativas, a las dependencias, pero ¿cómo entramos a esa casa, ¿no? ¿Cuánto generan? ¿Cuál es la huella de carbono dentro de cada casa? ¿Cuánto es la huella de carbono por cada persona? Porque pues estamos en el entendido de que no se realizan visitas de inspección dentro de una casa, no se nos sanciona individualmente, aunque tenemos reglamentos que así deberían de ser, y estamos indefensos en esa parte. Entonces, a eso va encaminado precisamente este tema, ¿no? Se crearon fondos ambientales que van destinados a que si se llega a tener algún desastre ambiental en México, ese fondo nos ayude a amortiguar los daños que se generaron, y se generaron también inventarios y registros de generadores de residuos. Y así, pues es como México dice, yo tengo tantas empresas de este giro que impactan de esta forma el medio ambiente, pero como les digo, si lo ponemos en la mesa, ¿cómo le hacemos para contabilizar a los ciudadanos en su individualidad, ¿no? Y ese es el conflicto que actualmente tiene el cambio climático en México, ¿no? Ahora bien, ¿cómo genero yo individualmente gases de efecto invernadero? Y aquí entramos ahora sí que a la carnita de alguna forma de esta plática, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizo yo que están generando estos gases de efecto invernadero? Bueno, de entrada, el tipo de energía que nosotros utilizamos, el uso excesivo de la energía eléctrica, el transporte que utilizamos a lo mejor de manera descontrolada, de manera irracional, estamos totalmente dependientes de derivados de los hidrocarburos, y eso agota tremendamente nuestro medio ambiente. Entonces, las formas de transporte, el tipo de vivienda que tenemos, que no son viviendas ecológicas, y entiendo que podemos pensar que actualmente la tecnología como los paneles solares, los sistemas de captación de agua, pueden ser caros, ¿no? Los inodoros incluso también pueden ser caros, porque pues sí es cierto, la realidad, a veces la economía mexicana no está como para adquirir eso, pero somos un país muy creativo, somos un país muy creativo y podemos encontrar alternativas de bajo costo. Por ahí les comparto que en alguna ocasión un familiar me comentó que para que yo pudiera realizar, para no comprar un baño inteligente y que me apoyaran con la reducción del consumo de agua, me dijo, bueno, puedes colocar una botella con unas piedras dentro de los tanques, dentro del tanque del baño, y con eso vas a ahorrar. Y es una cuestión que no nos cuesta absolutamente nada, ¿no? Y que han practicado generaciones anteriores a nosotros. Entonces, estar muy alertas a ese tipo de comentarios, ese tipo de sugerencias que nos hacen otras generaciones, pudiera darnos la clave, ¿no? A un avance, al desarrollo sustentable, pero sobre todo que sea económico, ¿no? Entonces, las viviendas que se tienen que empezar a crear inmediatamente, o sea, los fraccionadores deben de pensar en ese tipo de viviendas, las personas debemos de pensar en ese tipo de construcciones que tengan pues tragaluces, que tengan un sistema de captación de agua de lluvia, si vamos a comprar bombillas eléctricas para nuestra casa que sean ahorradoras, tratar de los colores de nuestra casa que sean colores blancos que nos ayuden a que la luz natural predomine dentro de nuestros hogares, colocar aislantes térmicos para evitar el uso del aire acondicionado de manera excesiva. Entonces, todo este tipo de cuestiones las podemos ir implementando para llegar a lo que es precisamente el logro de la sustentabilidad, ¿no? En cuanto a la alimentación, hay muchas situaciones, creo que a lo mejor es una de las cosas que más nos llama la atención, ¿verdad? Porque por ahí se ha dicho que si nos hacemos veganos, es cierto que es bueno para el medio ambiente, ¿no? La realidad es que el enfoque de la alimentación y su impacto con el calentamiento global va más encaminado no a dejar de sacrificar animales, sino a tratar de consumir alimentos que nosotros mismos estemos produciendo sin necesidad de comprar alimentos procesados que llevan costo de producción, y en esa producción se generan gases de efecto invernadero con la maquinaria, todo el proceso de manufactura, todo el proceso, perdón, todo el proceso productivo, el transporte para hacer llegar esos productos al supermercado donde los vamos a comprar, nosotros que tenemos que transportarnos al supermercado para adquirirlos y llevarlos a casa. Ese es el enfoque de la alimentación.
Se pretende que se disminuya el consumo de carne, no elimine, porque obviamente para la dieta del mexicano es necesaria la carne, pero que sí se traten de consumir alimentos, o sea, podemos nosotros crear nuestro propio huerto orgánico, y que no utilizar plaguicidas, herbicidas en exceso. Hay muchos talleres que ya se dan actualmente en línea para poder implementar tu huerto orgánico, y eso ayudaría muchísimo a disminuir nuestra huella de carbono aquí en el planeta, ¿no? Los hábitos de consumo que tenemos, de estar a lo mejor utilizando excesivamente las bolsas plásticas, que aunque pues ya hay muchos lugares, incluyendo aquí la prohibición del uso de las bolsas plásticas, todavía vemos que hay ciertos comercios que las siguen ofreciendo, y las personas siguen tomando las bolsas plásticas, el unicel, las botellas de plástico, todo ese tipo de hábitos de consumo que son difíciles a lo mejor de erradicar. Debemos nosotros de pensar en ya sustituirlos, pero es una cuestión que se tiene que generar inmediatamente, porque el planeta ya nos esperó bastante tiempo, ya nos habló de un agujero en la capa de ozono hace algunos años, nos hablaron de las primeras inundaciones, vimos la cuestión de los tsunamis, terremotos, etcétera, maremotos que se dieron, y pensamos, bueno, ¿qué más viene, no? La naturaleza nos puede sorprender si no hacemos los cambios inmediatamente. Los residuos que nosotros generamos, hay una política muy famosa a nivel mundial, que es la política de las 3 Rs, y ese tipo de políticas nosotros deberíamos de implementarlas incluso dentro de nuestra casa, tratar de reducir los residuos que estamos generando. Si se puede utilizar ese residuo, reutilizar, hay que hacerlo, y hay que reciclar lo que ya no se pueda. Es una política que hace mucho tiempo se empezó a implementar aquí en México y que cayó en desuso en algún tiempo porque la temática ambiental como que se quedó ahí como un tema pendiente, ¿no? Pero la realidad es que debemos de reactivar y hacerlo esto en nuestra casa. Tenemos que hacer necesariamente el uso de mayor cantidad de energía renovable. Debemos de dejar de depender de la energía no renovable. Estamos casados con nuestros recibos de luz, con el consumo de la gasolina, y la realidad es que ese tipo de energía no es amigable con el medio ambiente. Debemos como sociedad promover y hacer que el gobierno acepte, en este caso, la entrada de las tecnologías y de las fuentes de energía renovables, la solar, eólica, ahora sí que se den un esquema o un panorama de mayor cantidad de incentivos para aquellos que compren todos estos productos o tecnologías amigables con el medio ambiente. Pero si nosotros como ciudadanos no participamos, no le decimos a nuestro gobierno que eso es lo que queremos para proteger el medio ambiente, la situación va a continuar así durante bastante tiempo, ¿no? Entonces debemos de ir en vías, de conseguir estas fuentes renovables, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las características entre cada una de ellas, ¿no? Bueno, de entrada ya sabemos que por descripción el combustible, el hidrocarburo, es un recurso no renovable. Entonces se va a agotar en algún momento, pero el daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente con tanta perforación para su extracción, definitivamente nos va a pasar la cuenta, ¿no? En cuanto al consumo de la energía eléctrica, pues sí, ya hay muchos países que nos están poniendo el ejemplo y de las estructuras financieras que tienen para apoyar a los hogares que están adquiriendo sus paneles solares. ¿Qué nos falta como país para llegar a ese punto, ¿no? De la utilización de los paneles solares? Entiendo que nuestra economía, como establecíamos hace un ratito, no es tan fuerte como para adquirir los paneles solares, así sacar el dinero de la bolsa y hacer el pago inmediato, pero quien está en la posibilidad, pues que lo haga, y obviamente pues ser nosotros portavoces de alguna forma con el gobierno para lograr que se flexibilice el acceso a este tipo de energías limpias, ¿no? Ahora bien, ¿cómo determino mi huella de carbono? Bueno, hay una fórmula que a lo mejor se les pudiera hacer un poco complicada, ¿no? El dióxido de carbono equivalente es igual a masa de gas por potencial de calentamiento global. Hay ciertas actividades que nosotros realizamos que generan mayor potencial de calentamiento global y otras que no. Entonces, esta es una fórmula, esta es una ecuación. Para no meternos en tantos problemas en cuanto al cálculo, debo comentarles que ya contamos en diferentes sitios de internet
con calculadoras de mi huella de carbono. Y nos hacen unas preguntas muy sencillas, son unas preguntas muy concretas para que cada uno de nosotros al responderla nos demos cuenta de cuánto estamos impactando de manera individual. Porque como les digo, la bibliografía ya nos dice cuánto impacta el mundo entero, cuánto impacta cada país, cuánto impacta cada institución, pero nos hace falta la huella de carbono individual, la huella de carbono per cápita, ¿no? Aquí pueden visualizar ustedes que tenemos la huella de carbono, un ejemplo de emisiones en el caso de los transportes, y vemos que generamos una mayor huella de carbono cuando utilizamos el avión que si utilizamos el carro o algún servicio como el metro o alguna línea de comunicación terrestre, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Ya hay estándares y nosotros podemos decidir cuál tipo de transporte utilizar, nada más que aquí la cuestión ética es pues considerar el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo le hago? Yo sé que a lo mejor es mucho más cómodo y más rápido viajar en avión, pero si de verdad mi objetivo, mi meta, mi valor es beneficiar al medio ambiente, voy a hacer lo posible por utilizar otros medios que no generen, en este caso, tanto impacto al medio ambiente, ¿no? Aquí hay una imagen donde ustedes pueden visualizar una huella y viene todo el tipo de actividades que están generando actualmente esta huella de carbono. La electricidad, la basura que generamos, el gas que utilizamos, los combustibles, el mal uso del agua, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que está contribuyendo actualmente a generar esta huella de carbono. Este es un ejemplo, y a mí me gustaría que tal vez ya finalizando esta sesión ustedes pudieran hacer este ejercicio. Este es un ejemplo de uno de los portales, que es una organización que nos establece una forma muy sencilla de calcular nuestra huella de carbono. Nos hacen preguntas muy básicas acerca de qué tipo de medios de transporte utilizamos, si utilizamos hoteles, en cuanto a nuestra casa y oficinas, qué tipo de energía y cuánta energía estamos utilizando, de qué manera nos alimentamos y más o menos nos da un aproximado de a cuánto asciende nuestra huella de carbono. Sin embargo, debo comentarles también que los números son alarmantes. Los últimos estudios que se realizaron en materia de huella de carbono establecen que por cabeza cada uno de nosotros debería de estar aportando a algún fondo ambiental o alguna acción ambiental la cantidad de 2,000 pesos anuales, porque esa es la huella de carbono que actualmente se tiene registrada. En este caso, ustedes a lo mejor dirán, bueno, pero ¿a quién le pago esos 2,000 pesos? No se trata de pagarlos a alguien, se trata de invertirlos en alguna acción en pro del medio ambiente. ¿Cuál es el problema de la huella de carbono? Que nuestras actividades que estamos realizando para ir o las tecnologías que estamos utilizando para desplazarnos a la escuela, al trabajo, las actividades diarias que estamos realizando son más contaminantes que los beneficios que estamos aportando a nosotros al medio ambiente. Entonces aquí lo que nos pide el ambiente no es dejar de contaminar. Nos dice es que la sola existencia del ser humano contamina. No está incluso en ninguna legislación está prohibida la contaminación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir generando nuestras actividades, tratar de que se apeguen lo mayormente posible a las buenas prácticas ambientales y ese impacto negativo que estamos generando por el hecho de trabajar, de trasladarnos, de utilizar energías, tratar de ver de qué forma lo compensamos. Entonces, ahorita, de acuerdo a estos estudios económicos que se han realizado en materia de huella de carbono, se establece que estamos generando un impacto ambiental por persona que más o menos establecería el contribuir, si lo ponemos en pesos mexicanos, con la cantidad de 2,000 pesos en algún fondo ambiental o ver cómo puedes hacerle dentro de tu casa para generar acciones que te representen una disminución de 2,000 pesos en temas de medio ambiente. Puede ser, por ejemplo, en el consumo de la luz. Tú puedes decir, bueno, yo no sé cómo le voy a hacer, pero si mi huella de carbono es de 2,000 pesos anuales, tengo que ponerme la meta en mi casa para que el consumo de mi recibo de luz baje 2,000 pesos. A lo mejor voy a seguir contaminando con mis otras actividades porque son necesarias, las tengo que realizar, pero estoy haciendo una actividad que va a amortiguar ese impacto negativo que yo estoy generando, ¿no?
O bueno, si yo estoy generando o la mayor aportación a esta huella de carbono es porque utilizo mucho mi vehículo, pues entonces tengo que ver cuál es la forma de trasladarme a la escuela, a la tienda, o de dar esos raites colectivos cuando estemos ya fuera de los tiempos de pandemia, ¿verdad? Para ayudar a otros a que no utilicen tanto el transporte, pero tenemos que encontrar esas medidas que nos ayuden a generar esos beneficios que actualmente pues se contabilicen en una cantidad aproximada de 2,000 pesos. El análisis aquí es, ¿realmente estoy generando alguna acción en materia de medio ambiente que esté aportando algo benéfico? O sea, esa es la gran duda, ¿no? Que tendríamos nosotros en este caso. Entonces, hay muchísimas calculadoras que ustedes pueden utilizar que ya están disponibles en Internet para que más o menos se den una idea y la acción inicia inmediatamente, ¿no? O sea, ustedes lleven su registro porque el gobierno, escapa de las manos del gobierno el poder controlar nuestra huella de carbono individual. Como les digo, ellos están haciendo lo suyo internacionalmente, industrialmente, estatalmente, municipalmente, pero como individuos nosotros representamos ese problema. A nivel mundial, no hay discrepancia de la comunidad internacional de que somos los seres humanos los que generamos el calentamiento global. Entonces tenemos que empezar algo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones podemos nosotros llevar a cabo para disminuir nuestra huella de carbono? Bueno, de entrada, pues podemos usar responsablemente la energía. Vamos a tratar de no tener conectados ningún tipo de aparato que no se esté utilizando. Llámese microondas, cargador del teléfono celular, algún calentón o abanico, lo que no se esté utilizando. ¿Por qué? Porque ahí hay cargas que les conocen como cargas vampiro o cargas muertas que se están generando por el solo hecho de que esté conectado ese dispositivo a la luz. Sumarnos a agrupaciones que realicen acciones en pro del medio ambiente, agrupaciones sociales, o pudiera ser también agrupaciones dentro de nuestra institución educativa. Eso sería muy bueno. También nuestras instituciones cuentan con muchos proyectos y programas en pro del medio ambiente y eso ayudaría. Cada acción que yo hago vale en materia de medio ambiente para mitigar ese cambio climático, ¿no? No desperdiciar alimentos también es importantísimo, porque a mayor desperdicio hay una mayor demanda. Hay que saber contabilizar cuánto alimento vamos a preparar y evitar el desperdicio, porque con esto disminuimos esa demanda. Hay que tratar de iniciar nuestro huerto orgánico para dejar de utilizar o de volvernos una sociedad totalmente consumista, ¿no? Y que se disminuyan los trayectos de las compañías productoras y de nosotros mismos salir a adquirir nuestros productos. Hay que tratar de caminar, en su caso, o sacar nuestra bicicleta. Y si no podemos por la cuestión de la urbanización, porque también entiendo que hay ocasiones en que pues no están muy adaptables nuestras ciclovías y todo eso para poder utilizar la bicicleta, pues por lo menos darle un servicio de afinación a nuestro automóvil, no hasta que el automóvil lo pida a gritos, sino responsabilizarnos y programar ese mantenimiento para tratar de que no esté generando emisiones que afecten al medio ambiente y programar nuestras rutas, es importantísimo, ¿no? Para dar la menor cantidad de vueltas posibles. Utilizar las bolsas de tela, que ya estamos en ese lapso de adaptarnos, ¿no? A la utilización de las bolsas de tela. Todavía vamos a Oxxo y salimos con todas las manos llenas porque a veces se nos olvida, pero estamos en ese proceso. Regresar al envase retornable o a los termos y dejar de utilizar las botellas de plástico. Creo que esa problemática de las botellas de plástico la hemos comentado infinidad de veces, ¿no? Hemos visto que el problema de las botellas, ya hasta tenemos una isla de plástico y el remediar ese problema se ha vuelto un dolor de cabeza, ¿no? Entonces empezar a utilizar el envase retornable y los termos. A adoptar, en este caso, plantas endémicas y hacer nuestro jardín vertical. También entiendo que el contexto urbano actual no nos permite tener unos grandes jardines porque pues a veces vivimos en una casa de Infonavit que tiene pequeñas dimensiones, pero ahorita está muy de moda la creación de los huertos verticales, entonces lo podemos realizar, hacer un jardín vertical, un huerto vertical, y vamos tratando de plantar en este caso nuestras plantas endémicas, que son aquellas que consumen menos cantidad de agua, ¿no? Y pues recordar a nivel local, o sea, a nivel casa,
las famosas 3R, 3R, reduce, recicla, principalmente porque si así lo hacemos nosotros en casa, pues las nuevas generaciones, que en este caso son nuestros hijos, van a generar un mejor mañana. ¿Qué es la sustentabilidad? Al final de cuentas es algo que está impreso en esta plática. El cálculo, ¿no? De la forma de medir nuestra huella de carbono en vías de conseguir la sustentabilidad. Pues la sustentabilidad es aprender a vivir con los recursos que nosotros tenemos ahorita, los recursos naturales que tenemos, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas pequeñas acciones. Las inculco en mis hijos, las inculco en mi vecino, las comento con mis padres, cada uno de nosotros lo vamos haciendo y así es como vamos a llegar nosotros a la sustentabilidad. Recuerden, no está prohibido el contaminar. Nada más que si vamos a contaminar, en la misma medida hay que generar acciones en pro del medio ambiente para mitigar ese nivel de contaminación. Por ahí anda rondando una noticia de que también las búsquedas de Internet generan contaminación. Bueno, de entrada porque tienes el equipo electrónico conectado y estás usando energía eléctrica, pero además de eso, la propia plataforma Google establece que sí, que se genera dióxido de carbono por las búsquedas, pero eso significaría entonces decirle adiós a Internet. La realidad es que no podemos vivir sin esa herramienta. Lo que significa o la información que nos da esta gran empresa acerca de la contaminación que genera es, sigue buscando en Internet, sigue usando las plataformas, sigue usando tu teléfono celular, pero también haz algo en pro del medio ambiente para que puedas seguir usando ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, compañero, lo que yo les quería compartir, que se animen a entrar ahí a sus aplicaciones para el cálculo de huella de carbono. Más o menos, les digo, anda en 2,000 pesos anuales, pensando en una persona que se traslada a su trabajo, se traslada a su escuela, y realiza las actividades comunes del ser humano. Pero si ustedes realizan actividades adicionales o un poquito diferentes al promedio, posiblemente su huella se eleve. O en el caso de que ustedes ya estén practicando acciones ambientales, posiblemente su huella actual sea menor a 2,000 pesos, pero de todas maneras hay que compensarlo, ¿no? Entonces, por ahí les dejo esta frase, un buen caminante no deja huellas, así que pues vamos viendo cuál es la forma de no dejar huellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. De nada. Gracias por esta importante e interesante charla. Todos nos quedamos con la tarea de calcular nuestra huella de carbono. Bueno, en este momento damos inicio a la ronda de preguntas. Les recuerdo que pueden escribirlos por el chat de esta misma sesión o pueden solicitar la palabra por este mismo medio. Agradecemos a los 101 participantes que tuvimos. Ahorita quedamos 98. Dice Claudio César Castro Cuevas, gracias, muy interesante. Muchísimas gracias a todos por su atención, ¿eh? Alexa Anaí Rubalcaba Salazar menciona, muy interesante, gracias por la plática, profesora. La saluda Abigail Calix Hernández. Saludos. Paola Fernanda Silva dice, gracias, buena plática, importante información. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir su micrófono para hacerla de viva voz? O si gusta escribirla en este medio. Silvia Lucía dice, gran catedrática, muchas gracias por la plática y su tiempo. Así es, muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Miriam Guadalupe Romero nos pregunta, ay, se me fue la pregunta. ¿Cuál es la máxima autoridad ambiental en México, maestra Mónica? Ok, muy bien. La máxima autoridad ambiental en México es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo y de ella emanan la gran cantidad de instituciones, comisiones que están encargados de la protección del medio ambiente, pero la máxima, la autoridad ordenadora es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Muy bien, muchas gracias. Abigail Cálix Hernández pregunta, mi pregunta es, actualmente, ¿cómo está la situación de la patrulla ambiental que gestionó usted? Ah, ok, muchísimas gracias por la pregunta y qué bueno que lo comentan, ¿eh? Al final les voy a dejar por aquí mi correo electrónico por si alguno desea unirse a ese proyecto. Es un proyecto que inició de manera individual, inició como un proyecto social donde también se unieron algunas universidades para participar y lo llevamos al Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad y empezamos a platicar con los diferentes municipios. En el caso de Tecate, están haciendo la reestructura para dejar de usar la patrulla anti-graffiti y darle un poquito más de facultades en todos los temas ambientales. Mexicali ya la reactivó, la habían dejado por ahí en pausa un poquito, pero Ensenada ya cuenta con ella. Ahorita tenemos que trabajar con Tijuana porque Tijuana, pues las facultades de la policía ecológica las tiene la policía municipal, pero traemos el proyecto de que existan patrullas con el emblema que diga patrulla ecológica y capacitar mejor a nuestros oficiales de la policía municipal para que puedan aplicar los reglamentos en materia de medio ambiente. Pero en eso estamos precisamente. Muy bien, muchas gracias. Menciona Melina, gracias por la información, un tema de mucha importancia que el gobierno no da prioridad, tristemente, una opinión de Melina. Excelente presentación de este tema por maestra Mónica y con el objetivo de crear la conciencia a nivel personal y qué estamos haciendo. Coordinación de proyectos de gestión ambiental, menciona esta opinión. Erika Vanessa, ¿cómo nos ve en algunos años sobre el calentamiento ambiental? Bueno, yo quiero tener un panorama muy positivo, ¿no? A mí me encantaría ver una disminución de los gases de efecto invernadero, una mayor conciencia ambiental, pero desafortunadamente la comunidad científica daba un tiempo aproximado de 50 años para que se empezaran a ver los desastres naturales y las sequías, etcétera, y lo vimos mucho antes. Entonces, de alguna forma quiero permanecer positiva y desde mi trinchera, pues tratar de seguir dando cursos de capacitación, dando clases, formando nuevas generaciones para tratar, en este caso, de alcanzar esta, no reversión, porque ya no podemos revertir el cambio climático, pero por lo menos detener las condiciones actuales y evitar que el problema se vuelva más grande. Muy bien, muchas gracias. Néstor Yamir Beltrán Coria dice, ¿el gobierno de qué manera puede ayudar a reducir el impacto del uso del transporte? Si bien podemos ayudar a reducir el uso del vehículo haciendo carpool, podemos visualizar el que número de transporte no va a reducir y en ocasiones las unidades ya están en algunas ocasiones viejas o no cuentan con mantenimiento. Fue una Así, opinión pregunta. Así es, no, y muy interesante porque la realidad es que los gobiernos municipales pues pueden empezar o continuar fomentando el proyecto de transporte urbano como el SIC, ¿no? Un transporte con vehículos nuevos, nada más que se le dé seguimiento y que tenga ahora sí que una mayor cobertura, ¿no? Porque resultó insuficiente ante la gran cantidad de personas que están en Tijuana, porque pues recordemos, somos una ciudad de paso y eso nos rebasa bastante, ¿no? Entonces creo que esa es la parte. Y nosotros, pues, la planeación de rutas, definitivamente horarios, planeación de rutas, si es necesario utilizar nuestro vehículo, hacerlo de esa forma, pero los ayuntamientos también tienen que, ahora sí que ponerse un poquito más exigente en cuanto a las concesiones de transporte público para la renovación de las flotillas, porque necesitamos que el transporte público sea mucho más moderno, mucho más amigable con el medio ambiente, si es que no contamos con un sistema tan novedoso como un sistema suburbano de transporte público. Así es. Daniel Covarrubias González, ¿qué actividades recomienda para reducir nuestra huella de carbono cada año un poco más desde márgenes personales individuales hasta un marco municipal, estatal y federal, trascendiendo a un tiempo, de aquí a un tiempo, un lapso que se vuelve un fin común, el preservar de forma concreta el ambiente con el que convivimos? Ok, las recomendaciones de manera individual, pues de alguna forma, ¿no? Dentro de nuestra casa, lo que comentaba ahorita al final, reducir el uso de energía eléctrica,
el uso de nuestro vehículo, tratar de producir nuestros propios alimentos, las construcciones, ampliaciones que se lleven a cabo de nuestros hogares, que sean muy de la mano con la nueva arquitectura, porque la nueva arquitectura trae mucho esa tendencia de las viviendas ecológicas. Entonces, si nos agarramos de las nuevas generaciones que se están especializando en esos temas, pues también podemos generar este ahorro, ¿no? Y a nivel municipal, estatal y federal, pues considero yo que el enfoque para lograr inmediatamente preservar nuestro ambiente, pues sería presionar como ciudadanos para que se tengan autoridades ambientales con titulares muy capacitados en materia ambiental y sobre todo que se fortalezca la participación social en los proyectos ambientales, ¿no? Que no nada más se nos diga se va a generar este proyecto, sino que se nos invite a participar efectivamente con nuestro voto y con nuestras sugerencias dentro de esos programas ambientales. Creo que esa sería una clave importante. Sí, iba un poquito de la mano con esta pregunta de Néstor Yamil. Dice, ¿de qué manera un usuario habitacional puede acceder a nuevas tecnologías como paneles solares, que actualmente el costo es elevado y en algunas familias no está dentro de la prioridad? Ok, bueno, en este caso, por lo menos en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, ellos tienen programas que nos apoyan para cambiar nuestro refrigerador viejo por uno nuevo o cambiar las bombillas eléctricas que no son ahorradoras por unas que sí lo son. Y en cuanto al registro de paneles solares, lo podemos hacer en CFE, nada más que podemos empezar con un panel solar pequeño. No nos vamos a un panel solar de grandes dimensiones, sino con un panel solar pequeño lo registramos y se va a ver una disminución en la generación de nuestra energía eléctrica porque lo vamos a compensar con la energía que estamos generando vía solar, pero lo registramos y ahí vamos viendo más o menos el costo. Creo que en algún momento el gobierno federal va a tener que generar un poquito más de apoyos para la adquisición de los paneles solares y no creo que eso sea algo que esté muy lejano. Muy bien, muy bien. Como última pregunta, maestra Esther Alejandra, dice, ¿cómo pudiéramos pedirle al gobierno ciclopistas que utilizan ay, perdóneme, o me están escribiendo más preguntas? ¿Cómo pudiéramos pedirle al gobierno ciclopistas para poder reducir esta huella de carbono y utilizar las bicicletas como medio de transporte? ¿Algún consejo? Ajá. Pues es un tema súper complicado porque tenemos que atender a la planeación urbana, ¿no? A nuestro ordenamiento territorial y de entrada pues se tendrían que respetar los usos de suelo, ¿no? Y ahorita tenemos una mezcla tremenda de usos de suelo y tendríamos que sentarnos a platicar con los gobiernos municipales para que pues se replantee esta situación y se establezca una ruta que no genere conflictos con los usos de suelo que ya están establecidos. Pero claro, yo creo que si el gobierno nos presta oídos a la sociedad tijuanense y nos sentamos a platicarlo, creo que si bien no va a haber una ruta por toda la ciudad, pero va a haber zonas estratégicas en donde vamos a poder utilizar nuestra bicicleta, ¿no? Así es. Y por último, maestra, dice, ¿la cantidad anual por la huella de carbono es ponderada a la generación por país o es promedio con base a la población mundial? Pregunta Luis Adrián. Ok. La cantidad es bueno, aquí, de acuerdo a los inventarios de generación de emisiones, la que yo les proporcioné es por país. Esos son los reportes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Posiblemente la huella de carbono de otro ciudadano en otro país, vamos a suponer Alemania, por ejemplo, que ellos están muy avanzados en materia ambiental, posiblemente la huella per cápita sea mucho más pequeña que la de nosotros, pero nosotros estamos en México muy atrasados en los temas de protección al medio ambiente, por eso es que tenemos una huella como de 2,000 pesos aproximadamente, pero hay que empezar con tecnologías amigables y poco a poco vamos reduciendo esa huella. Muy bien, muchas gracias, maestra. Ahora procedemos a la entrega de la constancia digital que me permito leer a continuación. Universidad Autónoma de Baja California, Vicerrectoría Campus Tijuana, otorga la presente constancia a la maestra Mónica Hernández Fraire por impartir la charla Control de nuestra huella de carbono como camino al logro de sustentabilidad transmitida digitalmente como parte del programa Webinar 2020. Tijuana, Baja California, a 5 de noviembre de 2020, por la realización plena del hombre, firma maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del campus Tijuana.
Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus preguntas, nuevamente a los coordinadores de este proyecto por tan brillante idea para hacer partícipe a la comunidad en general y sobre todo a los cimarrones de estas nuevas acciones que podemos llevar a cabo para mitigar el cambio climático. Muchísimas gracias, es un orgullo haber participado con ustedes. Gracias a usted, doctora. Perdón, maestra. Muchas gracias, maestra Mónica. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la Vicerrectoría Campus Tijuana agradece su participación y también agradecemos a los 101 asistentes que estuvieron acompañándonos en esta charla, además de sus participaciones. Los invitamos a estar pendientes de próximas actividades a lo largo de este mes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego a todos. Un abrazo. Hasta luego, maestra.